ha habido papa spagnoli, polacco e alemani, ma sempre europei. Por este motivo, el próximo papa tendrá que ser un papa americano. Un papa americano. Bueno, esta es la apertura pensada, preparada, ¿no es cierto?, por la producción y por Arese, para Esta lengua es mía. Saben ustedes que Maradona es argentino, Messi es argentino, el Papa es argentino y José Venegas es argentino. ¿Cómo le va, Quique Matamoros? Bienvenido, ¿cómo anda? Ayer me llamó un argentino después de esto y me dijo esta frase, un argentino amigo, feliz Papa, me dijo. Yo me Muy reí bueno. como loco. Muy Me bueno. pareció bueno. Bueno, le digo que hay mucha gente que miren, los medios, por empezar, un abuso, tapa de todos los medios argentinos, todo para hacerle la contra a la señora, ponen el Papa en la tapa, no es así, eso es querer decir, mire señora, no es así, así son los medios, así son los medios. Es que realmente, mira, lo más importante que es para decir, lo que acabas de decir vos, Quique, porque el Bergoglio opositor es una creación de la cabecita paranoica de Néstor Kirchner. Si uno hace un repaso de los pronunciamientos de la Iglesia y del propio Bergoglio durante el gobierno de Kirchner, son mucho menos agresivos, mucho menos molestos y mucho menos críticos de lo que han sido todos los pronunciamientos de cardenales, obispos, ¿no?, de la Iglesia en general respecto de todos los gobiernos que yo recuerde, incluso los gobiernos militares. El problema es que para ese sistema paranoico y totalitario que tenía el señor Néstor Kirchner en la cabeza, que alguien dijera, como dijo Bergoglio en una homilía en el año 2004, que el país tenía que volver a un momento de concordia, era un desafío a su pequeña alma y a su autoestima sumamente deteriorada en la que se alimentaba su odio y su afán de poder y de riqueza. Entonces, Bergoglio ha sido tan enemigo de Néstor Kirchner como lo fue Bloomberg, como lo fue El Campo, como lo fue Clarín, como lo fue Scioli, como lo fue cualquiera que no hiciera exactamente lo único que él aceptaba, que era obediencia absoluta, y nunca contradecirlo, porque su pequeña almita de pequeño o enorme nazi le impedía aceptar que hubiera otro que tuviera independencia respecto de su criterio. Todos tenían que ser sometidos y humillarse. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que el parámetro bajo el cual Bergoglio es puesto en el lugar de opositor es falso, porque si no estamos haciendo el juego a la locura oficial. Entonces es probable que la aparición en tapa de Bergoglio y la noticia sea tomada como una bomba atómica dentro del kirchnerismo, que es efectivamente lo que pasó, porque no sería enemigo si el kirchnerismo lo hubiera elegido. Y lo que se puede decir de Bergoglio es que no se agachó ante ellos. Este es el nivel de oposición de Bergoglio. Desgraciadamente la información en el mundo sale equivocada por esta amplificación que ha hecho el kirchnerismo. La enemistad de Bergoglio consiste en no haberse agachado ante el poder de estos delincuentes y ladrones con pasado más turbio todavía que su presente, ¿no? Así que es lo primero a aclarar. Lo segundo es que más allá de las diferencias que yo mismo tengo con las ideas de pensamiento de Bergoglio y demás, que no es nada más que el pensamiento tradicional de la Iglesia. A mí no me asombra para nada la posición que han tomado en diversas cuestiones de índole moral que tienen algún tratamiento en el Congreso. No me asombra para nada ni me inquieta, porque en la medida que tampoco me siento parte no me comprometen, ¿no? Pero también esas cuestiones han sido tomadas al solo efecto de enfrentar a la Iglesia por la enemistad que se han planteado de entrada
los Kirchner con cualquiera que no les hiciera caso, con la corte anterior y con la corte actual que ellos mismos pusieron, ¿no? Si mañana lo hubieran nombrado papa a Lorenzetti, también lo hubieran interpretado como un acto contra el kirchnerismo, a pesar de que Lorenzetti lo nombraron ellos, simplemente porque lo han elegido ahora como un enemigo, ¿no? Y me parece a mí que siempre he dicho que el kirchnerismo ha ocupado este lugar en una sociedad anómica, postrada en lo moral y culposa absolutamente respecto de la década del 70. El señor Néstor Kirchner, un gran ladrón, hay que decirlo, lo que hizo fue asociarse con una causa moral trucha, con un negocio hecho sobre el pasado, para construir, para poder, por un lado, destruir la reputación de cualquiera que se le oponga, y por el otro lado asegurarse impunidad. Entonces uno tiene el contraste de que se le invente a Bergoglio un pasado relacionado con los derechos humanos, que ya el señor Pérez Esquivel se ha encargado de enterrar, ¿no? Que se le invente exclusivamente a partir de ese enfrentamiento. El señor Berbisky sale con las investigaciones de Bergoglio a convertirlo en demonio, y todos los estúpidos que siguen al pie de la letra todas sus condenas, solamente después de que se convierte en un problema para Néstor Kirchner, pero porque Néstor Kirchner elige que sea un problema. Y simultáneamente, la gente que está involucrada de verdad, como el señor Timerman con su diario La Tarde, siendo director, un diario hecho para, un verdadero house organ, un diario hecho para defender al régimen, ¿no? Ese queda fuera. La señora Alicia Kirchner queda fuera. Como quedan afuera tantos otros, como el señor Víctor Hugo, que jugaba al fútbol en los campos de detención, etcétera, si le sirven al sistema. Néstor Kirchner se compra la franquicia de la Inquisición de los derechos humanos puesta en manos de gente que ha estado involucrada con la violencia. Y si hay algo que va a tener como efecto el nombramiento de Bergoglio como papa, es que ahora esa Inquisición trucha, enriquecida y mentirosa tiene una contrafigura moral. Porque los Kirchner, comprando la franquicia de los derechos humanos, literalmente comprándola, lo que han hecho es convertirse, aún en su inmoralidad, en la única fuerza moral de la Argentina. Y yo creo que el secreto de gran parte de la adhesión de mucha gente joven ciega al kirchnerismo es que para ellos representan una fuerza moral, la misma fuerza moral que la del Guasón, pero no importa, hay alguien que hace definiciones fundamentales sobre las cosas y enfrente tiene a un mar de tibios en todos los temas. Tibios también cuando aparece la Inquisición de los derechos humanos puesta en cabeza de este señor oportunista con pasado criminal, que es el señor Berbisky, que viven agachándose y que lo único que hacen es una oposición de circunstancia, diciendo llevémonos bien, queremos dialogar con los malos, digamos, queremos dialogar con los dictadores, y a eso no se le ha opuesto nada. Y yo creo que la figura de Bergoglio, esta es mi visión política, más allá de la paranoia, el gran desafío que presenta para el kirchnerismo es que ahora ocupa un lugar, hay una contrafigura moral. No creo que haga nada Bergoglio para interferir en la política argentina, pero su presencia ahora, en este momento, por encima de esta Inquisición que ha estado dominando la moral de 20 años hasta que apareció un mercader como el señor Berbisky a sacarle el último provecho y a corromperlos hasta las últimas circunstancias, creo que ese sistema está hoy en crisis a través del nombramiento de Bergoglio, y que va a ser muy difícil que una secta como es el kirchnerismo pueda competir con la Iglesia Universal Católica. Me parece bastante difícil. Son como religión, como dije ayer, un chisito,
al lado de lo que tienen que enfrentar. Ahora van a tener que ir con sus falacias a demostrárselas al mundo, y va a ser difícil, porque el mundo no está poblado de majules, por suerte. Ese comienzo con el editorial del doctor José Venegas en la mañana, y sí, es una noticia que cayó pésimo en todo el arco kirchnerista. Lo escuchaba con mucha atención nuestro amigo Pablo Novillo. ¿Qué tal, José? Hola, Quique. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, te aporto algo, José, a lo que decías, ¿no? Para ejemplificar un poco más esto que mencionabas como la construcción que hizo el kirchnerismo de Bergoglio como un opositor. Algunas de las cosas que utilizaron o que se tomaron como elemento en esta disputa, por llamarlo de alguna manera, fueron las actitudes que tuvo Bergoglio, por ejemplo, con las víctimas de con las familiares de las víctimas de Cromañón o de la tragedia de Once, ¿no? Cuando en realidad lo que hacía Bergoglio era decir, bueno, que acá hay responsables y irresponsables, dijo, por ejemplo, respecto a la tragedia de Once, que tienen que pagar, que tienen que dar la cara por lo que han hecho. Un reclamo absolutamente sensato y de sentido común, que tenemos todos, claro, digamos. Pero claro, desde el kirchnerismo se tomaba esto como una afrenta, porque les estaba señalando los errores. Entonces, algo que es de absoluto sentido común, como es estar cerca de una víctima de una tragedia, se termina transformando en un hecho político y leído como un desafío al poder de turno, en este caso del kirchnerismo, ¿no? Sí, además, el tema es que o sos varones o sos enemigos. Sucede algo, Venegas, ¿no? Por ejemplo, hay algo que debe molestar mucho en el arco K, que haya sido muy celebrado la elección de Bergoglio en las villas, y en la Villa 31 ni hablar. Es un coto que querían ellos. Claro, porque yo insisto con esto, ellos se han apoderado como fuerza moral, trucha, pero son una fuerza moral, es una competencia. Y si vamos más allá, vamos al comunismo, porque nuestra versión es nazi, ¿no? En la Argentina. El comunismo se ha enfrentado a la Iglesia porque para ellos es una competidora. En Cuba lo primero que hicieron con la revolución es deshacer todo vestigio de religión, ¿no? Porque eso les complica la vida, porque ellos son la definición fundamental del bien. Y para eso están asociado al negocio de los derechos humanos en el caso de la Argentina. Entonces ahí tienen una especie de papa negro, este señor que te dice, este es santo y este es condenable, este es santo y este es condenable. ¿Cómo hacen ahora para manejarse si hay otra fuerza moral que compita? Esto es lo que tendría que haber pasado con la oposición. Esto que estoy diciendo yo no tendría que decirlo, lo tendría que estar diciendo aquellos que se oponen, pero tiemblan ante esta gente, ¿no? Y se someten, porque son tofu puro como materia, ¿no? Entonces, ahora tiene esta cuestión. Y habría que hacer el repaso de cuáles han sido los pronunciamientos. Nada, al lado de las cosas que dijeron a los presidentes anteriores, lo que pasa es que antes no era considerado enemistad que la Iglesia se pronunciara. Y yo no lo digo porque esté de acuerdo con los pronunciamientos, porque han dicho cosas y Bergoglio tiene un pensamiento económico totalmente equivocado desde mi punto de vista, ¿no? No comprende, la Iglesia Argentina nunca ha comprendido los procesos económicos y por eso tampoco entiende las cuestiones que están involucradas éticas en la economía, ¿no? Pero esto no importa, no son el enemigo, es injusto, todo lo que se ha dicho de Bergoglio de parte del gobierno es injusto. La posición de la Iglesia en cuanto al matrimonio homosexual o a otras cuestiones, no hay nada nuevo en eso, ¿no? Esa ha sido la posición tradicional de la Iglesia, ¿no? Así que ayer se notó, en el mismo momento en el que fue designado Bergoglio como Papa Francisco, el silencio oficial absoluto. La carta de circunstancia que seguramente la señora la tenía ya redactada para cualquier papa que saliera que no fuera Bergoglio, y esa, como me señaló ayer alguien en Twitter, empieza la frase diciendo, no tengo más remedio que saludar al papa argentino. Y ahí le hace el reclamo de vaya, por favor, vaya a enfrentar a lo poderoso, pero no a lo poderoso nuestro, no, a nosotros no, a lo de afuera, acá, por favor no venda, ¿no? Venegas,
Además, llevándolo a lo que es la política de la Iglesia Católica y todo lo que sabíamos del año pasado, del anteaño, que el mismo Bergoglio algún tirón de oreja desde Roma ha tenido, precisamente por la actitud de él hacia, bueno, el tema de las prostitutas, los travestis, bueno, la presencia muy fuerte dentro de los pobres y todo. Algún tirón de oreja, afloja un poco, digo, hablándolo en idioma cotidiano, ¿no? Desde Roma dice, para un poco que se está creando mucho conflicto, a lo mejor, entre comillas, innecesario para la manera de ver de Ratzinger, ¿no? Ahora, una de las personas que intentó un acercamiento entre Bergoglio, el ahora Papa, que eso no le gusta escucharlo al kirchnerismo, fue Bárbaro en acercarlo con Néstor Kirchner. Y hoy, dice Bárbaro, fue uno de mis tantos fracasos políticos. A mi amigo Néstor no lo conmovía demasiado la espiritualidad. No, porque lo veía como un problema. Él tenía elegida una moral como negocio la que tenía comprada. No, nunca podía, me parece a mí, acordar nada con Bergoglio. Ahora, si hablamos de la figura del Papa Francisco, sí creo que puede llegar a producir grandes cambios, al contrario de lo que se piensa normalmente, ¿no? No creo que esté para simplemente vegetar en el papado, ¿no? Algo va a cambiar ahí. Y después, bueno, lo que fue ayer la ceremonia increíble. Yo nunca me había puesto a esperar la aparición del humo blanco, pero estaba trabajando mientras tenía la transmisión de TN puesta, cuando aparecieron los aplausos y vi ese momento en vivo de la aparición después el nombramiento, el momento que hablan y dicen la palabra Bergoglio, impresionante, ¿no? Quienes estaban haciendo la crónica de TN se quedaban mudos. La verdad es que nadie esperaba que lo que pasó, y lo primero que pensé es el impacto devastador que iba a tener sobre el kirchnerismo, y efectivamente lo tuvo, ¿no? Sí. Un impacto tremendo, y no porque vaya a hacer nada, sino porque ellos ya lo habían elegido como enemigo y como víctima de asesinato de la reputación. Todos estos regímenes nazis modernos que tenemos en Latinoamérica tienen este elemento, que es el del asesinato de la reputación. No te matan porque no hace falta, es mucho más eficiente destruirte moralmente y ponerte en ese lugar, ¿no? A ver, yo mismo, por el solo hecho de haber mostrado las facturas que cobraban todos estos artistas truchos en la Expo Zaragoza, millonarias, ¿no? Por un día de presentación, fui puesto por uno de estos medios mercenarios en tapa al lado de Martínez Dios y no me acuerdo quién era el que tenía del otro lado, simplemente por eso, por el oportunismo político de deshacer y destruir a todos aquellos que critican. Tienen todo un aparato de inútiles y pusilánimes que se dedican a hacer investigaciones sobre cualquiera que haga algo que les molesta. A ver, sobre los que organizaron las marchas del 8N y el 7S y demás, la CIDE les cayó encima para ver cómo encontraban algún vínculo trucho con alguna cosa. Son esa máquina de destruir prestigio a la que mucha gente le rinde pleitesía y se agacha entre eso, ¿no? Capaz que eso empieza a terminar ahora. Cansa ya, porque hay otra figura, ¿no? Sí, José, y siguiendo un poco con esto que decís, me parece que otro detalle que por ahí se empieza a notar de ahora en adelante, quizá no en primera plana, pero sí en algunas cuestiones que tienen que ver con la imagen. Más allá de las diferencias que uno pueda tener con Bergoglio, con la Iglesia en general, si hay algo que todos le reconocen a Bergoglio es que es una persona muy austera, humilde en ese sentido, que viaja en subte, que viaja en colectivo. ¿Cuánto contraste hay con Cristina y con Vudú, por citar dos personajes, los dos más importantes del gobierno en el término institucional, al menos? Digo, esta cosa de usar el avión presidencial para lo que quieran, de usar los autos y de disponer del dinero del Estado como si fuera personal, privado, en el contraste de la figura moral que vos señalabas, y bueno, les tiene que empezar a molestar eso también, ¿no? Sí, ayer justamente, mira, contesté lo mismo acá en la televisión de Miami cuando me preguntaron por esta cuestión, y es lo mismo que le pasa a esta señora con
la figura del presidente de Uruguay, ¿no? Tampoco soy muy partidario del presidente de Uruguay, pero es lo opuesto a lo que es el kirchnerismo, ¿no? Y también actúa como contrafigura. Ahora se le pone pesado al kirchnerismo mantener esta cosa de la ética supuestamente épica de la persecución de las personas, porque a uno de aquellos que eligieron para convertirlo en cómplice de la dictadura, ahora resulta que la Iglesia no ha nombrado papa. Se complica un poco el sostenimiento del libro sagrado, ¿no? Bueno, ayer en la sesión de congresales, de nuestros congresales, en el momento que comenzaba a hablar el nuevo papa, pidieron un carta intermedio para escuchar a ver qué decía. Pero como estaban haciendo un homenaje a Hugo Chávez, de ninguna manera se pudo interrumpir hasta... el kirchnerismo no aprobó escuchar al papa ahí adentro. Claro, no querían, estaban desesperados y paralizados. Ellos son ovejas de un sistema. Hay que tener en cuenta esto. Antes de que Néstor Kirchner se molestara con Bergoglio, nadie decía nada de Bergoglio. No tenía ningún pasado cuestionable, ¿no? Bergoglio ha sido tan enemigo como Cubos. De repente le descubren, le inventan un pasado, como si fueran un ministerio de la verdad a una persona, o le borran un pasado, si es cómplice. Cualquiera que sea cómplice de ellos no tiene pasado. Y cualquiera que sea un rival hoy, para su poder temporal de hoy, para sus negocios de hoy, ese resulta que aparece como vinculado, ¿no? ¿Hasta cuándo le vamos a dar crédito a esta franquicia? Ayer nadie decía esto, cuando le mencionaban, inclusive entiendo, ¿no? La gente de la Iglesia no quiere entrar en un enfrentamiento a ese nivel, ¿no? Pero lo que hay que decir una vez por todas es, ¿cómo le podés dar crédito a un oportunista como Berlusconi, que saca las acusaciones y las absoluciones de acuerdo a la agenda política de la semana del kirchnerismo? Bueno, acá lo que estamos viendo en todos los diarios electrónicos, por supuesto, oficialistas, no oficialistas, se tienen que referir a este hecho histórico, ¿no? Pero lo que es muy entretenido siempre es ver los comentarios de los lectores. Acá hay algo que, bueno, no está muy de acuerdo con usted, Venegas, ni con Pablo. Dice, jaja, qué de comentario gorilas que leo por acá. Me dan mucha risa y pena. 54% se acuerdan y un promedio del 60% para estas elecciones. Sigan difamando y añorando modelos ultraderechistas. ¿No se dan cuenta que ustedes son cada vez menos? Eso les duele, ¿no? Hasta la victoria siempre. Fidel, más Chávez, más Néstor, más Cristina, más Evo, más Mujica, más Lula, más Dilma, más Correa. América Latina por siempre unida en contra de los gorilas. Sí. Bueno, ¿qué querés que te diga? Los empleados del kirchnerismo, que se jactan de esto del 54%, obtenido con trampa, ¿no? Es como el tipo que te roba la pelota y le pega una piña al arquero y compra el referee y después dice, te gané. Sí, así te gano yo también, con todo el Estado atrás. Ese mismo descerebradito estará cobrando una plata que no merece para enchastrar a la gente para la cual trabaja, que es la que le paga eso, ¿no? Así que sí, me asombraría que no ganen con tanta trampa, ¿no? Ahora, si piensan que uno los tiene que felicitar por eso, y están totalmente equivocados. Yo más bien tengo ganas de tomar nota de cada uno de ellos para que en algún momento lo paguen. Otra diferencia más, además de la que marca Pablo, ¿no? El tema de la austeridad por un lado y lo que vemos en nuestra Presidente y en Vudú, ¿no es cierto? Otra diferencia, dentro de la nueva agenda del nuevo Papa, el sábado ya el primer encuentro con la prensa. Ya tuvo, ¿no? Ahora, el próximo sábado, como Papa, ya recibe a los periodistas. Sí, creo que va a ser eso va a concitar muchas adhesiones. Hay muchos elementos. Nosotros tenemos una idea restringida de las instituciones políticas y de la política a través de la racionalidad, ¿no? Eso es lo primero que yo pensaba, el peso que tiene el rito y la ceremonia en los comportamientos de las personas, ¿no?
que es propio de la política anterior a la democracia y la república, que son las formas racionales que nosotros entendemos de la política hoy, ¿no? Y la política siempre fue otra cosa, siempre estuvo asociada a eso, al rito, a la ceremonia, a la pompa, a la formalidad y también a la tradición, ¿no? Esta etapa racional es muy nueva. Entonces a veces entendemos las cosas como adhesión a programas o no programas. Esta cosa de ver la política a través de las encuestas, ¿no? Y pensar que la gente adhiere a cosas muy específicas que podemos escribir y no a otros elementos, ¿no? El tipo que lee la política a través de la encuesta, yo sorpresaba, es como alguien que pretende encontrar a alguien con quien casarse a través de una página web. Es más o menos la misma diferencia. Hay otras cosas que pesan, ¿no? Entonces, el juego de la política es un juego psicológico, filosófico, ¿no? Y la cuestión racional tiene un lugar muy limitado. Por eso es que la política tiene que limitarse como tal. No es un problema de encauzarla a buenos fines. La política es peligrosa por sí, porque no solamente están los ritos y las creencias, sino que aquel que la ejerce decide sobre la libertad y la propiedad de los demás. Entonces es la política un problema, no la política monárquica. La política un problema, aun cuando se la vista de racionalidad, tiene otros elementos. Y el kirchnerismo es la apelación a esa irracionalidad que está presente todo el tiempo en la política y ahora es de manera descarada. El fascismo es eso. El fascismo es una vuelta a la mistificación. El elemento mítico es fundamental, ¿no? Y todos aquellos que son además antidemocráticos y antirrepublicanos siempre van a jugar ese rol místico. Por eso también creo que la figura de ahora del Papa Francisco sobre la política argentina es una compensación. No se va a entender desde la mentalidad encuestológica, no se va a entender lo que pasa y el problema y el desafío que ahora es para el kirchnerismo, sobre todo después de que ellos lo convirtieron en enemigo, ¿no? Así que hay que tener muy en cuenta estos aspectos porque son el corazón en realidad de la política, ¿no? Nos hemos creído que la política podía ser domesticada y limitada a través de unas declaraciones prolijas de derechos. No, pasa por otro lado. A la política hay que cortarle los pies y las manos. Es el único método, ¿no? Pero transformarla en el bien de la humanidad, ese es el peor error. Ese es el fascismo, ¿no? Ese es el fascismo, transformando la política del poder en una forma de redimirnos a todos de las cuestiones, o sea, la utilización de la fuerza como una forma de redención. Eso es el fascismo, eso es el nazismo, y contra eso hay que luchar oponiéndole creo yo, un sistema moral distinto. Entonces, como no lo hay, aparece una contrafigura que lo equilibra, y eso yo creo que es una buena noticia.